Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ya, bien. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Ya?
con física y ahora con el nuevo tema llamado movimiento mecánico. ¿Ya? Se les pide por favor a todos activar su cámara. ¿Ya? Activen su cámara por favor. ¿Ya todos? ¿Ya? Bien. Tomen bastante atención a la teoría, porque de la teoría uno va a aprender justamente las propiedades, ¿ya? Que se va a necesitar para resolver un problema, ¿ya? Las propiedades, los teoremas para resolver un problema. Bien. Empezamos. El tema es movimiento mecánico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo, sí, de estudiar el movimiento mecánico? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de estudiar el movimiento mecánico? Entonces, veamos acá. Conocer los criterios básicos de la cinemática. ¿Ya? Establecer los elementos del movimiento mecánico y su relación con diversas aplicaciones. Analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Aplicar los principios y leyes para resolver con éxito el examen de admisión. ¿No? O sea que este es ya una información que va más allá del colegio. Sigamos. En muchas circunstancias de nuestra vida observamos cuerpos que se trasladan de un punto del espacio a otro. Ello despierta nuestra curiosidad por saber cuál será la ruta o trayectoria que seguirá, ¿no? Y por ejemplo, tenemos acá ese balón, ¿ya? Entonces, cuando va a patear, ¿cuál será la ruta o trayectoria, ¿no? Que seguirá ese balón? ¿Cuál será la dirección? ¿Cuánto se va a demorar? ¿No? El punto espacio donde... Ah, ya. Eso tiene que ver con el movimiento mecánico. Todos estos conceptos sirven para describir adecuadamente los movimientos mecánicos de muchos cuerpos, no solamente del balón. Acá vemos también al motociclista que está haciendo movimientos justamente, ¿no? La descripción de los movimientos demanda clasificarlos y en este proceso se establecen leyes y relaciones matemáticas, geométricas y algebraicas que permiten saber qué ocurrirá en un determinado movimiento. Cada uno de estos conceptos forma parte de la cinemática. ¿Sí? ¿Y qué cosa es la cinemática? Es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Es decir, solo analiza la geometría del movimiento. Entonces, jóvenes, podemos hacer algunas definiciones. ¿Es una trayectoria una línea curvilínea? Ya que pregunta acá este jovencito. ¿No? No sé, dice. Y acá. El movimiento mecánico es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo respecto de otro denominado cuerpo referencia u observador. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el movimiento mecánico? Es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo respecto de otro denominado cuerpo de referencia u observador. Ahora, veamos también los elementos que tiene el movimiento, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso estamos viendo qué cosa. Esta partícula que se encuentra en el punto A y que se está moviendo, mira, en un determinado tiempo ya hasta B, de A hasta B.
entonces ha utilizado una variación de tiempo. ¿Sí? Lo que ha recorrido, la pista que hay, ¿no? Donde recorre, lo que hace es trayectoria. Y la longitud de la trayectoria, recorrido o espacio. ¿Ya? Recorrido o espacio. Entonces estamos viendo acá los elementos, ¿no? Primer elemento, el móvil. Segundo elemento, la trayectoria, ¿sí? El tercer elemento, la variación de tiempo. El otro elemento es el recorrido, distancia, ¿no? Que tiene la trayectoria, longitud de la trayectoria viene a ser el recorrido y se determina con la letra E. ¿Ya? Y el sistema de referencia va a ser las coordenadas y X. Entonces acá estamos viendo primero el sistema de coordenadas, luego el cronómetro y el observador. Esto de acá se llama punto de referencia. Luego estamos viendo al móvil. Luego estamos viendo la trayectoria. Luego estamos viendo la distancia de la trayectoria que se llama recorrido. ¿Sí? ¿Y qué más? El intervalo del tiempo. Ah, ya. Entonces acá vamos a definir justamente los elementos del movimiento. Sigamos en este caso. Bien. Entonces acá, estos son los movimientos, ¿sí? Los elementos del movimiento. ¿Cuál es ese primer elemento del movimiento? Justamente lo vamos a ver acá. Ese primer elemento de ese movimiento, ¿ya? Es esto. El primer elemento es el móvil, el que hemos visto en antes, vamos a hacer la definición. Cuerpo que realiza movimiento respecto al punto de referencia. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, el sistema de referencia. Compuesto por un sistema de coordenadas. En nuestro caso solo estudiaremos un sistema de dos ejes coordenados. En este caso es el eje X y el eje Y. El tercer elemento, ¿ya? El tercer elemento justamente viene ya acá. Ese tercer elemento se llama trayectoria. Línea recta o curva que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el móvil. ¿Sí? Por donde pasa el móvil. La cual puede ser rectilínea, curvilínea, circunferencial, parabólica, elíptica, helicoidal, etc. Ese es el tercer elemento, la trayectoria. El cuarto elemento, el intervalo de tiempo. ¿Sí? Es el tiempo transcurrido cuando el móvil se traslada de un punto A hacia un punto B. Y se calcula de la siguiente manera. La variación de temperatura, no, la variación de tiempo será igual al tiempo final menos tiempo inicial. De esa manera se calcula la variación de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Acá está donde T ve su tiempo final y T sub 0 su tiempo inicial. Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. ¿Sí? Su unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. Siguiente elemento. ¿Sí? Siguiente elemento llamado recorrido. ¿Sí? ¿Y qué viene a ser el recorrido? La medida de longitud, la longitud de la trayectoria descrita por el móvil. Unidad de medida en el sistema internacional, metros. Entonces el recorrido viene a ser la longitud de la trayectoria y tiene que estar en metros. ¿Sí? Tiene que estar en metros. Ah, ya, profesor. Ese es el otro elemento. ¿Sí? Y el siguiente elemento es la distancia. Es la medida
la distancia, ¿sí? La distancia, que dice que la distancia es la medida, ¿sí? La distancia es la medida, que es el otro elemento, de minúscula. De la línea recta que une el punto de partida y el punto de llegada. ¿Sí? Acá está. Uno el punto de partida y el punto de llegada. Entonces, esta distancia también es conocida como el módulo del desplazamiento. ¿Ya? Bien, esos son los elementos. Falta uno. El desplazamiento, que no le he puesto acá. ¿Ya? No está el desplazamiento. El desplazamiento también. Este es el vector, ya, desplazamiento, que lo voy a poner con el colorcito que le corresponde. Entonces, este vector, tú también, punto inicial, a ese vector se le llama el vector desplazamiento. Y al módulo del vector desplazamiento se le llama distancia. Ya, eso no está, pero ya sabes. ¿Y quién es el vector? La línea recta que une el punto de partida y el punto de llegada. ¿Ya? La recta, ¿no? Y acá no va a ser, el vector va a ser en este caso, ¿ya? Vamos a poner, ¿no? Acá. Para que sea desplazamiento, acá lo ponemos vector. Ya no línea, sino vector. El vector recto que une el punto de partida y el punto de llegada. Bien, continuemos. Bien, ¿qué cosa viene a ser la rapidez? Es una magnitud física escalar, ¿ya? Entonces fíjate, vayamos acá ahora. Dice que es una magnitud física escalar. Esto hay que tener en cuenta. Que matemáticamente se define como el recorrido por el móvil en cierto intervalo de tiempo. Y acá está, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Ojo, lo voy a poner acá solo, ¿ya? Rapidez. Rapidez con signo, ahí está. Entonces, voy a poner acá recorrido ¿sí? Por la variación de tiempo. Variación de tiempo. Ya sabemos que T es tiempo. ¿Sí? Variación de tiempo. ¿De acuerdo? Y acá está. La unidad de medida, metros por segundo. La unidad de medida, su unidad de medida en el sistema internacional, metros por segundo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjate, quiero que pongas atención acá. Entonces, fíjate ahora. Mira, el móvil, ¿ya? El móvil se encuentra en este punto, en el punto A hasta el punto B. Pero el recorrido, ¿quién es? El recorrido viene a ser la longitud ¿de quién? De la trayectoria sobre variación de tiempo. Eso se llama rapidez y es una cantidad escalar. Recorrido, ahora vamos a ver la rapidez media, ¿no? Antes era rapidez, ahora la rapidez media, ¿no? Ya, y la rapidez media viene a ser justamente el módulo de desplazamiento. Entonces, acá está. Vamos ahora. Ya. Entonces,
rapidez media, lo vamos a poner acá. En antes era el recorrido, ahora es la distancia. La teoría es muy importante sobre variación de tiempo. Ahí está. Entonces, eso me da la velocidad media. ¿Y qué más? Su unidad es metros por segundo. ¿Ya? Metros por segundo en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, la cinemática estudia el movimiento en forma general, también estudia el movimiento rectilíneo, el movimiento de caída libre, el movimiento circunferencial. En el movimiento rectilíneo tenemos movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Ahora, la cinemática, el movimiento de caída libre, tenemos el vertical de caída libre y el parabólico de caída libre. El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Entonces la cinemática es la que se encarga de estudiar a todos estos tipos de movimientos. Continuemos. Ya. Hasta acá vamos a ya tener claro la teoría. Voy a ver cuánto más falta, porque creo que no falta nada. ¿Eh? Entonces, vamos a dejar hasta acá. Bien. Ya, ahora sí. Bien. Ahora sí vienen las preguntas, ¿no? Para eso hacemos la teoría, para aprender las preguntas. Luego que aprendemos las preguntas con las teorías, ya venimos a la práctica. Esa es la forma como se estudia y uno va a aprender. ¿Ya? Entonces, lo principal, y eso quiero que entiendan bien y lo tengan bien presente, en los cursos de ciencia, lo más importante, ¿sí?, es la teoría, el conocimiento de la teoría. Luego, ya que conociendo la teoría bien, yo puedo hacer, sí, mis cálculos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos viene a ser de cálculo matemáticos. Cuantitativo, ¿no? Cuantitativo viene a ser los cálculos matemáticos y cualitativo de las observaciones, lo que yo observo. ¿Sí? Entonces hay cálculos operativos que son los cuantitativos y cualitativos de acuerdo a mi observación de lo que estoy viendo. Entonces, dígame. El desplazamiento, también incluimos en un elemento del movimiento químico. Sí. Mira, entonces, la teoría es la que es muy importante. Hemos visto la teoría y ahora voy a preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es el primer elemento del movimiento? A ver, Marifé. El móvil. El móvil, muy bien. A ver, Camila, el segundo elemento. Sistema de referencia. El sistema de referencia. A ver, mi pregunta es para Geraldine. La pregunta es la siguiente. ¿Ya? ¿A qué es igual la rapidez media?
¿A metros sobre segundo? ¿Quién me dijiste? Metros sobre segundo. Rapidez media. Ve, en antes habíamos visto, ¿sí? Una cosa, a ver, ¿Qué puede decir la respuesta? a ver, Distancia sobre variación de tiempo. distancia sobre variación de tiempo. Esa es la rapidez media, ¿sí? No es lo mismo que la rapidez solo. A ver, Angie, la rapidez, ¿a qué sería igual? A la distancia sobre el tiempo recorrido. Dirás, el tiempo, no, el recorrido sobre la variación de tiempo, dirás Angie, ¿no es cierto? Ya, no, sí, tranquilo, no se apresure, ¿eh? Si se apresura a veces se tiene que equivocar, ¿ya? Entonces, una cosa es rapidez y otra cosa es rapidez media. ¿Estamos de acuerdo? La rapidez media generalmente toma ¿a quién? Al módulo del desplazamiento llamado distancia. ¿Ya? Uno la parte inicial con la parte final. Eso es lo que tenemos que saber porque vamos a hacer problemas. ¿Ya? Van a ver ahorita problemas bien bonitos. Ahí está en su hojita, dice práctica dirigida, y ahí dice práctica domiciliaria. Ahí están. Todo lo que hemos hecho en la teoría, necesitamos la teoría para resolver esos problemas. ¿Ya? Bien, va la segunda pregunta. A ver, ya. Unidad de la velocidad. A ver, Grisel, ¿cuál es la unidad de la velocidad? Aquí me levanta. Profesor, ¿puede repetir lo que dijo? No lo escuché. La unidad de la velocidad. Su unidad. Rocío Valero. Unidad de la velocidad. La unidad de la velocidad viene a ser metros por segundo. ¿Sí? Y la unidad de recorrido metros. ¿Ya? Unidad de recorrido metros. ¿Ya? Porque estamos trabajando en el sistema internacional. Unidad de la distancia, metros. A ver, Marilyn, la unidad del tiempo. Pues se puede repetir la pregunta. La unidad del tiempo. A ver, Camila. Segundo. Muy bien. Entonces, cuando vamos a responder, velocidad, si es 5, 5 metros por segundo. Velocidad, si es 7, 7 metros por segundo. Recorrido, si es 400, 400 metros. Distancia, si es 20, 20 metros. ¿Sí? Todos con su unidad. Y a veces tú respondes 20, pero ¿20 qué? 20 papas, 20 camotes, 20 choclos, 20 qué. Si estoy hablando de velocidad, metros por segundo. Si estoy hablando de tiempo, segundos. Si estoy hablando de longitud, metros. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, la teoría es muy importante. Su unidad también. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces, ya, para terminar. Bien. Bien. Entonces ya tenemos acá la cinemática
qué tipo de movimiento se esté estudiando, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a conocer ya a este tipo de movimiento. ¿Se ve la pantalla, no, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Vamos a conocer a este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo. Vamos a conocer eso. Y ese movimiento rectilíneo se divide en dos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a conocer el movimiento rectilíneo, pero en este caso el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? MRU. Es el movimiento por lo general realizado por vehículos que realizan movimiento uniforme en carreteras de gran longitud. O sea que sus velocidades no van a cambiar. Ejemplo, en las cajas, mira, las cajas en las fajas transportadoras. ¿Sí? Este tipo de movimiento es constante. Una persona al caminar de manera uniforme en una calzada rectilínea, también este es un movimiento. ¿Qué características en común tienen cada uno de ellos? Posee trayectoria rectilínea, sí, porque esto se está moviendo para acá, ¿no? Rapidez constante. Como ambos tienen esto, se trata trayectoria rectilínea, movimiento en una sola dirección y rapidez constante, o sea que su velocidad no cambia. Su velocidad acá sigue siendo v, su velocidad acá sigue siendo v y su velocidad acá sigue siendo v. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, ya, fíjate que acá en el tiempo 1 segundo su velocidad va a ser 2. En el tiempo 1 segundo también su velocidad es 2, ¿no? Ahora, ¿qué se cumple? Se cumple esto que está acá, pues nos dice, la distancia sobre la variación de tiempo es constante. A ver, 2 entre 1, 2. Ah, sí, profesor. 2 entre 1, velocidad 2. 10 metros por segundo. Y acá sería 2, ¿no? 4 entre 2, mejor dicho, ¿no? 4 entre 2, ¿cuánto será la velocidad acá? También 2. Siempre la velocidad ya va a ir, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Y acá, ¿cuánto también será esa rapidez? 2 metros por segundo. 6 entre 3, también unidad metros por segundo. Siempre que va a ir la rapidez, ¿ya? Metros por segundo. ¿Ya? Velocidad cuando acá tiene una flechita. La rapidez siempre es escalar. ¿Ya? Siempre es escalar, nunca da valor negativo. Entonces, aquí es igual, en este caso, la velocidad es constante. A la distancia su variación de tiempo. Lo estamos comprobando. También esto salía 2. ¿Sí? Ahí está. Sigamos. Ojo con la teoría. Este es en el MRU. Ahora, en el MRU también tenemos casos especiales, ¿ya? Cuando al mismo, desde una distancia de, vamos a poner acá, esa distancia de que está separando, ¿sí? Y ambos salen al mismo instante, acá la chica sale con velocidad v y acá este joven sale con velocidad a. En un mismo tiempo se llama el tiempo de encuentro. ¿Y a qué va a ser igual el tiempo de encuentro? A la distancia, ¿sí? ¿Ya? A la distancia de sobre la suma de velocidades. ¿Ya? Y tener en cuenta que esta distancia es equidistante. Equidistante. ¿Ya? Y acá el tiempo de alcance, mira, esta velocidad para que lo alcance,
primero la velocidad de B, no lo han puesto ahí, tiene que ser menor que la velocidad de A. Porque si no, nunca lo va a alcanzar. ¿Sí? Si su velocidad de B es menor que A, nunca lo alcanza. Para que lo alcance la velocidad de B, ¿no? En este caso tiene que ser menor que la velocidad de A. Entonces, ¿a qué es igual ese tiempo de alcance? Es el tiempo en que A lo van a alcanzar y ambos van a estar en el mismo nivel. A ese tiempo se llama tiempo de alcance, ¿no? Pero inicialmente había una separación. Entonces, el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia de separación. Vamos a poner ds sobre la velocidad del mayor menos la velocidad del menor. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que esto viene a ser de distancia de separación inicial. Ah, ya, profesor. Distancia de separación inicial. Eso viene a ser. ¿Ya? Entonces, ds ya. Este es distancia de separación. Distancia de separación. ¿Ya? Distancia de separación. Ya. Esto es lo que hay que conocer bien para aplicar entonces la fórmula del tiempo de alcance. Entonces, distancia. Ahí está, distancia de separación. ¿Ya? Entonces, bien chicos, ya la teoría ha culminado. Ustedes tienen ya, la práctica va a ser, la práctica ya va a ser la práctica así de teoría. Las cuatro preguntas, ya la 1, la 2, la 3, de la práctica dirigida. ¿Ya? Esa va a ser la práctica de teoría que me tienen que mandar. Ya, ahorita se va a acabar. Entonces queda la 1, el tío Tom dice, queda la 2, Ricardo corre, ese es el otro. La 3, una araña describe la trayectoria. Y 4, cuando un atleta recorre, teoría. ¿Ya? Entonces, esas 4 preguntas son la práctica de clase de teoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde lo sacamos? De la práctica dirigida. ¿Ya? Ya saben que si ustedes por A o B algo les sale mal, esto yo lo voy a resolver de todas. ¿Ya? Entonces, quedamos 15 minutos tienen para resolver su práctica. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo entre 15 minutos. ¿O quieren 20? 20, ¿ya? 20.